Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad yo les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa que es esta lectura, ¿verdad? La palabra del Señor, como siempre, y hoy se nos presenta aquí como Jesús el buen pastor, las ovejas. Entonces, por eso que también recordamos y rezamos por nuestros obispos, principalmente, nuestros obispos. Una palabra griega siempre, porque dentro de nuestra religión, del cristianismo, todas las palabras, así como comienza la comunidad cristiana, entre el griego, el latín, el hebreo, una de palabras clave, la ñandeja opeña, vos hay castellano, allá y puro ahí con lleva. El episcopo, el obispado, el obispo, eso viene del epi arriba, epi, a griego vena. Scopus quiere decir mirar, mirar. Y me llamo y entonces, episcopus. Ese es el episcopo, ese es el obispo. Allá va. Entonces el obispo tiene que mirar desde arriba, tiene que cuidar el rebaño, tiene que cuidar las iglesias, tiene que cuidar, queridos amigos, cómo está la sociedad, cómo están los fieles, cómo estamos nosotros en este camino de respuesta a los valores y los principios del Señor. Por eso que a mí ya estamos, ¿verdad?, entrando en este año 2026, pero el eco de lo que los obispos nos dejaron para este año 2026, justamente el bien común, el bien común. Ya mañana, ñañepunuana lleva ñañora y no por todo lo que es el bien común, queridos amigos. Tenemos que luchar, empeñarnos como cristianos para vivir en comunidad, común, la comunidad. Todo lo que Dios nos ha puesto en este mundo es justamente, queridos amigos, para que nosotros todos aprovechemos de una manera ecuánime. Dahai avela y vivito vea, dahai avela italiano, furbo, la italiano, furbo, un furbo. Veis el lechadito dice una peña de nieve, y lechado, o lechae a lo mitad lleva. Entonces, hoy così ne povei, hoy così pea, y lechado, o sea, sin mojar camiseta o lo que sea, entonces se está enriqueciendo, se está aprovechando. No, esto tiene que ser de conciencia, queridos amigos. La conciencia es lo esencial. Porque no podemos, yo no puedo estar detrás de acá uno y decirle de colla poponá, primero luego porque no estamos para juzgar, porque no somos Dios. Dios es el que nos va a juzgar, ciertamente. Pero al mismo tiempo es importante que nosotros veamos las consecuencias, porque nos damos cuenta de que las cosas no funcionan bien. Porque quiere decir que hoy está la letradito y quiere decir que aquí no estamos haciendo como el Señor nos pide, de hacer las cosas por el bien común, por el bien de la comunidad.
Entonces, por eso, el episcopus que mira desde arriba, cuando el episcopus te está diciendo 7 elementos que ahora los obispos nos hablan para este año 2026, que tenemos que seguir reflexionando y pidiendo: la salud, la educación, la política, todos estos elementos, queridos amigos, que hacen parte de nuestra vida. Esto no quiere decir, queridos amigos, que nosotros somos políticos o hablamos de política, porque en realidad polis quiere decir preocuparse justamente de eso, el episcopus, el mirar el bien público, el bien de la sociedad, el bien de los fieles, el bien de la humanidad, queridos amigos. Y eso es hablar de Dios, eso es hablar de Dios. Ahora, si vos te pones ahí a hablar, no sé, de un angelito, qué color es su cabello, cuántas alas tiene, lo que sea, anda y cuay, la tengo a hablar de Dios. Entonces, usted les ve tranquilo cuando habla de los hombres, o aremondán, de yapúare, yapola, yaposea. Y sin embargo, el Señor nos está diciendo y nos está pidiendo, aquí está. Este es el camino verdaderamente, queridos amigos, del buen pastor. Y hoy celebramos al buen pastor, San Juan capítulo 10, del 1 al 10, que nos habla de esto, ¿verdad? Y entonces a este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él las va llamando por su nombre. Y las ovejas le conocen. ¿Por qué? Y porque las ama, les conoce, les ayuda, les hace caminar, queridos amigos. Así que por una parte tenemos que pedir muchísimo, ¿verdad? Por todos los que somos tendotá, porque al final de cuentas papá en la familia es tendotá, mamá es tendotá, mamá es la buena pastora, papá es el buen pastor, el obispo es el buen pastor, el sacerdote es el buen pastor, un guía, un catequista es un buen pastor. Todos somos de una o de otra manera, queridos amigos, aquellos que estamos al frente de nuestra comunidad de alguna situación en la que tenemos que sentirnos responsables de llevar por el buen camino esa misión que Dios nos ha confiado. Así que ya llevé que en este día del buen pastor, queridos amigos, además de rezar por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por el Papa, por los obispos, etcétera, etcétera, pero por toda la comunidad, es decir, por el pueblo de Dios, por el pueblo fiel, por todos los que tenemos como empresarios una responsabilidad como patrones sobre los que trabajan con nosotros. Y así, cada uno tiene que mirar dónde está prestando un servicio de guía, un servicio de buen pastor. Que así sea. Que así sea.